Hoy vamos a tener una conversación muy, muy especial, de esas que cumplen mi promesa de que a la 1 de la tarde, cuando el programa termine, somos un poco mejores de lo que éramos cuando comenzó a las 6 de la mañana, porque está conmigo Alejandra Gómez Trueba, autora del libro Más de lo que puedo, menos de lo que quisiera. La historia de Alejandra es una historia de un amor profundo, de una transformación de vida maravillosa, de una experiencia 360 que pues quizás muchas, muchas personas quisieran o quisiéramos vivir en algún momento, hasta que la vida manda una señal completamente disruptiva y te arrebata eso que más amas con tanta profundidad, te lo quita para siempre, al menos de este plano físico, y de repente te lanza a la calle a, a empezar desde cero. Ale, bienvenida, muchas gracias por estar hoy, por estar dispuesta a platicarnos parte de esa historia que seguramente nos va a enriquecer a todos. Al contrario, Mariano, muchísimas gracias por darme el espacio. Buenos días a todos. Pues por algo nos encontramos tú y yo en la vida, o sea, alguien nos conecta para platicar hoy de tu libro, que tiene que ver, sí, con una pérdida profunda, con un duelo muy largo, mucho más doloroso de lo que a veces uno se imagina, cuando tú pierdes a tu esposo en aquel accidente del cual vamos a hablar en un instante, y luego, casi 5 años después, estar parada en un lugar distinto con 3 hijos maravillosos, por los cuales hoy tú das la cara y hoy estás incluso aquí. Eh, ¿Cuándo conociste a tu esposo? Mira, yo tenía 18 años y él 19. Duramos 6 años de novios y nos casamos. Fue una historia, bueno, es una historia divertidísima, es una historia maravillosa, luminosa, casi, casi, si me permiten decirlo, como de película. O sea, la relación que tuvimos mi esposo y yo, tanto de novios como de casados, duramos 20 años casados. Fue una historia de amor maravillosa, de verdad, única, divertida, llena de anécdotas, de momentos maravillosos, de un amor profundo, de un amor completamente único y sincero. Ujú. Y en el momento más feliz de nuestra vida, cuando más uno piensa que tiene toda la vida resuelta, llena de planes, de cosas maravillosas por venir, la vida en un segundo, sin aviso, Ujú. este, Cambio. cambió para siempre, ¿En sí. dónde vivían ustedes? Nosotros íbamos regresando de vivir 3 años en República Dominicana. A mi esposo lo habían mandado por el trabajo y estuvimos 3 años viviendo en República Dominicana. A los 3 años de estar allá, que por cierto, esos 3 años fueron, yo creo que los años más felices de nuestra vida. Gozamos plenamente vivir en ese gran país. Hay una parte del libro en donde narras una rutina del desayuno, de despertarse muy temprano por la mañana, de dejar a todo el mundo listo y de salirte tú a caminar a la playa. Andar en bicicleta a la Andar en playa. bicicleta, perdóname, Sí, sí es cierto. Dices, mientras pedaleaba por la arena con el mar al lado y el viento en la cara, pensaba constantemente, no es posible que yo pueda ser tan feliz. sí. Y voy al siguiente punto. Recuerdo que platicaba con Dios en esos trayectos, meditaba mucho, oraba y a veces hasta me sentía culpable por ese nivel de alegría. Sí, En ese nivel es en el que está nuestra plática hoy. en ese nivel es en el que está nuestra plática. ¿Qué pasó? O sea, yo verdaderamente siempre pensaba, o sea, por lo que me pasara, yo decía, algo hice bien en esta vida y fue elegir a mi esposo. Bueno, más bien él me eligió a mí, porque la primera vez que me vio de espaldas, imagínate, se volteó y le dijo a uno de sus mejores amigos, con esos chinos me voy a casar. El amigo de broma le dijo, no sabes ni siquiera cómo va a voltear y va a tener 5 ojos y 3 filas de dientes. No, con esos chinos me voy a casar. Y se cumplió. Pero bueno, es un poco, o sea, con esta frase, con este detalle, te cuento cómo era la relación. Y la vida en República Dominicana, bueno, pues más maravillosa no podría ser. O sea, creo que vivir junto al mar ya es de las cosas más espectaculares que alguien puede vivir. Regresan a México. Regresamos a México porque a él lo regresan del trabajo. Todavía no teníamos casa porque nuestro departamento lo estábamos remodelando. Nuestra mudanza todavía no llegaba, son mudanzas que se tardan 2 meses en llegar, y estábamos viviendo en casa de mis papás. A los 5 días de estar, 6 días de regreso, decidimos irnos a Valle de Bravo, a una casa que tenemos en Valle de Bravo, y a los 9 días exactamente de haber regresado,
dentro del residencial donde tenemos la casa. Veníamos los 5 en el coche, se cae un árbol y maté instantáneamente a mi esposo. ¿Por dónde circulaban? Dentro del residencial, a menos de 30 kilómetros por hora. Imagínate, o sea, cuando dices, bueno, ¿qué me puede pasar adentro del residencial a 20 kilómetros por hora? Y en un segundo, o sea, sin verlo venir, porque no lo vimos, un escándalo, un momento así, de esos que nunca en la vida puedes olvidar, El un ruido. ruido. Se cayó un árbol enorme y mató a mi esposo. ¿Qué pasó con ustedes en ese momento? O sea, Pues de entrada, al principio yo no sabía qué pasaba, o sea, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Claro, yo lo único que podía ver era el parabrisas destrozado. En ese momento ni siquiera era tan consciente de cómo estábamos. Yo no podía ver a mis hijos, solo podía ver a mi esposo. Claro, en ese momento, en el instante, dentro de ese coche, no era consciente de lo que estábamos viviendo, pero si tú o sea, ya cuando salimos, el coche quedó a la altura de mi cintura, todo el coche, aplastado. aplastado. O sea, ahí el milagro es realmente cómo mis 3 hijos y yo sobrevivimos y logramos salir de ese coche sin ningún rasguño. Antes de estar al aire, Ale me decía que con mucho dolor tú le preguntabas a Dios que por qué te había pasado ahí y por qué no había estado con ustedes. Sí, mira, creo que el sufrimiento y el dolor en la vida tienen una de esas características, o sea, te hacen voltear a ver a Dios. Y al principio fue para gritarle de qué pasó, o sea, cómo permitiste que esto sucediera. No estabas ahí, o sea, me queda claro que a lo mejor estabas ocupado, o sea, parece chiste, pero le decía, estabas ocupado en otro lado, en otro lugar, te sucedió lejos de tus ojos, no puede ser. Y créeme, Mariano, que escuché como una voz, o sea, no sé si en mi imaginación, no sé si en la cabeza, no sé si en el corazón, no sé si en verdad afuera escuché la voz, no sé, pero fue clarito el mensaje. Te equivocas. Ahí estaba yo, precisamente cuidando a tus hijos y a ti de que no les pasara absolutamente nada. Y aquí sigo y no te voy a dejar. Y en ese instante, o sea, en ese preciso instante, algo se transformó dentro de mí, que lo creí, o sea, le dije, tienes toda la razón, perdón, claro que estabas ahí. No vuelvo a dudar de que tú estás siempre en todos lados. Está muy difícil lo que me estás poniendo enfrente y por favor ayúdame porque sola no voy a poder con esto. Para llegar a ese nivel de aceptación se necesita tiempo. O sea, han pasado 4 años y medio, vas Pues, hacia 5 años. ¿Cómo fue tu arranque? pues no me lo vas a creer, Mariano, pero esto que te estoy diciendo fue en el arranque. O sea, destrozada de dolor, pero en ese instante le dije, si esto es así, porque tú así lo decidiste y ahí estabas, pues lo voy a aceptar, aunque claro, era un dicho de palabras nada más, lo voy a aceptar, porque no lo aceptaba. Me tomó incluso meses hacerme la idea y entender que mi esposo estaba muerto. Todavía después de meses que yo seguía en la negación y en el shock normal, natural de un duelo de no puede ser, es que esto no puede ser. Yo creo que la parte consciente tardó meses en aceptarlo y aún después la parte inconsciente no creo que todavía lo tuviera dentro porque yo me dormía, soñaba con mi esposo y entonces decía, ¿dónde estás? ¿Dónde has estado? Te estaba buscando. O sea, la parte inconsciente todavía no entendía que estaba muerto. Y cuando me despertaba y me caía el 20 de que está muerto, soñé, era como si otra vez me dijeran, está muerto. O sea, sí fue un proceso largo y dolorosísimo. Y estamos hablando de cómo viviste tú esta tragedia solo, digamos, desde tu perspectiva, o sea, en primera persona, como esa Ale que se enamoró profundamente a los 18 años, ¿no? Pero está tu capítulo de mamá y líder de esa familia, que es el otro episodio del que quiero que me cuentes. Hijo, eso es fuertísimo, Mariano. O sea, yo, platicando con mi terapeuta, le decía como en una analogía que yo sentía que nos hubieran tirado en alta mar a la mitad de la noche en las olas más grandes y espantosas a mis 3 hijos y a mí a alta mar. Y yo sentía como las olas me ahogaban, cómo me hundía, tragaba agua, tragaba arena, y junto yo veía a mis 3 hijos ahogándose en esas mismas olas, sin poder hacer nada por ellos en realidad, porque yo me estaba ahogando, o sea, entonces lo único que podía de alguna forma hacer es acompañarnos. Claro, ya un poco, ¿Qué edades tenían tus hijos?
Andrés tenía 15, Rodrigo 12 y Alonso 9. Muy chiquitos, edades difíciles. Pero es increíble, mira, yo me acuerdo que al mes de que mi esposo se murió, y sí, al día de hoy lo creo, o sea, les dije, creo que cuando una tragedia te atraviesa en la vida, no hay muchos caminos, hay 2, y yo así lo veo. Tienes la opción de permitir que ese dolor, ese sufrimiento te atraviese y te marchite el corazón y te lo mate para siempre, te amargue la vida, o tienes la opción, porque es elegir, o sea, al final de la historia es elegir, que ese dolor pula tu corazón. Claro, cuesta y duele, ¿verdad? Como los diamantes, o sea, literal, bajo mucha presión, bajo mucho dolor, pero que ese dolor pula tu corazón y al final sí te deja un corazón mucho más brillante, mucho más bonito de lo que lo tenías. Y por increíble que parezca, que todo ese sacrificio y ese dolor y ese proceso te lleve a un mejor lugar. Sí, por muy difícil que parezca y que nunca pensé poderlo reconocer, como te lo estoy ahorita reconociendo, sí. Al principio ya esta culpabilidad, ¿no? O sea, Es que es cómo culpa, mira, yo al principio decía: "Se acabó la vida", o sea, la vida que yo, por lo feliz que fui tantos años con mi esposo, la veía no nada más a colores, la veía en tercera dimensión, con efectos especiales. De pronto la vida se volvió en blanco y negro y con interferencia. Y ¿qué yo fue llegué a lo pensar, peor que llegaste a pensar? pues mira, lo peor que yo llegué a pensar fue: nos hubiéramos muerto los 5. Ojalá nos hubiéramos muerto los 5, que eso es una cosa que me choca siquiera repetirla, me arrepiento de haberla dicho. Eso Claro que sentiste en ese instante. exacto, muy al principio, en los primeros días. Después de lo que te cuento que oí la voz de Dios claramente, le dije: "Nunca más me vuelvo, al contrario, te agradezco", o sea, a partir de ese momento, si algo agradezco es estar viva, estar sana para mis 3 hijos que también están vivos y están sanos. ¿La terapia sirve? O sea, en general, tú dirías, para las personas que nos están escuchando ahora, ¿la terapia sirve? Totalmente. A mí me ayudó muchísimo. 3 años fui a terapia cada semana. Fui con un maravilloso terapeuta, José Luis Canales, Dado Canales. Mucha gente lo conoce y sí, definitivamente sirve. Sirve porque es el espacio y el lugar en el que tú asignas, yo así lo veo, como para ir limpiando el corazón, o sea, ir tocando, o sea, creo que los dolores y las heridas, como cualquier herida física, son iguales las del alma, se tienen que tocar, se tienen que curar, se tienen que limpiar, se tienen que poner mertiolate, volver a abrir, volver a cerrar, porque solo así cura y sana una herida de manera, ahora sí que valga la redundancia, Saludablemente, ¿no? saludable, exactamente. ¿Tus hijos en plural o alguno en particular te ha enseñado algo, te enseñó algo? ¿Ha No, sido alguno de tus maestros importantes, más allá de la terapia y la teoría y los libros, y que muchas personas vamos con la idea de que, de hecho, yo lo he escuchado de terapeutas que dicen que, pues, digamos, que distintos duelos pasan diferentes facturas, ¿no? Que no sí, es lo mismo que se muera una esposa, que se muera un papá o una claro, mamá, claro, o se muera un hijo. claro. Son duelos Son muy dimensiones diferentes, muy distintas y con claro. una profundidad distinta. Entonces, que el duelo de una pareja puede durar de 1 a 2 años en promedio y tal, y de repente en la realidad te das cuenta de que No no es es así. así, ¿no? No, No no es es así. así. Y es normal que ustedes lo vivan de una manera distinta. O sea, Cada quien vive su duelo de una manera sí. completamente diferente. A veces pienso que es como no sé, una salida como para darte una esperanza de, bueno, esto no va a pasar de 2 años, cuando en el fondo a lo mejor saben que puede durar 10 o 7 o 5 o 4. No, y a lo mejor, ¿sabes qué? También me he dado cuenta, Mariano, que sí hay gente que piensa que un duelo natural o un duelo sano se vive en un año. Mira, yo tengo la experiencia que alguna vez fui con un doctor, no voy a decir nada más, pero es un doctor, es una eminencia. Y este doctor tenía como año y medio muerto mi esposo. Y este doctor me dijo: "Pues, ¿sabes qué? Yo creo que está grave tu caso, porque yo creo que esto ya puede ser un duelo patológico. Ya llevas 1 año, 6, 7 meses y te veo muy mal". Y yo me No, volteé y qué le dije a la absurdo. eminencia:
Me queda claro, doctor, que en su vida usted ha vivido un duelo significativo. O sea, un duelo de esos que verdaderamente te parten y paralizan y cambian por completo la vida entera. Que además es la situación en la que fallece una persona y la que fallece otra es súper diferente. O sea, en tu caso es ese ejemplo súper, ultra dramático de una relación feliz con un matrimonio joven, él muy sano, productivo, Sí, trabajador, y le cayó un árbol en un encima segundo. y en Ujú, un segundo perdió la vida. O sea, es otra historia. claro. Y en un segundo él perdió la vida y en un segundo la vida cambió por completo y para siempre para mis 3 hijos y para mí, Y porque ahí es nada donde vuelve a ser igual. no vuelve a ser igual, pero ahí es donde, como bien nos decías, tomas la decisión de nos vamos todos a un pozo oscuro o le damos la vuelta a esto y hacemos algo con lo que tenemos para mejorar nuestra vida. Totalmente, totalmente. Y mis hijos, respondiendo a la pregunta que me hacías hace rato, o sea, son un ejemplo claro de esto. O sea, a mí me impresiona cómo, habiendo perdido a su papá tan chicos en una edad tan complicada, ellos a lo que se han dedicado o sea, son un ejemplo de resiliencia y de amor profundo. O sea, yo no puedo de verdad aprender más de alguien que de mis hijos, porque ellos, en vez de irse por el otro lado, siempre han sido buenos estudiantes, pero ahora son mejores estudiantes. Son las personas más empáticas y amorosas conmigo y con todas las personas que conozcan. Tienen una manera de ver la vida tan consciente, tan maravillosa, que para su corta edad, o sea, de verdad que son sabios de verdad. Y aquí me falta aclarar algo que es importante que sepan. ¿Por qué estamos hablando hoy de esto? ¿Por qué nace la idea de que escribas un libro? Porque nace desde la profunda honestidad de que tú no quieres que conforme los años pasen, tus hijos pierdan la memoria de quién fue su papá. O sea, nació con la idea de recordárselos a ellos, más no de hacer un libro. Y después vino la idea del libro. ¿Es así? Es correcto, exactamente. O sea, yo empecé a escribir toda la historia de su papá y mía, con miles de anécdotas, miles de detalles, para que ellos no olvidaran la esencia de ese papá tan divertido, tan especial, tan maravilloso que tuvieron. Ujú. Y al mismo tiempo yo escribía acerca de mi duelo para sacar ese dolor, como una manera de terapia de qué estaba viviendo. Y a lo largo de 3 años, cuando vi todo lo que tenía, mis hijos fueron los que me dijeron: "Mamá, tienes que publicarlo. O sea, es una belleza la cantidad de cosas que tienes". Y sí, decidí Que es una publicarlo. gran señal, porque podría ser, a ver, edad de adolescentes, podría en algún momento haber sido algo que ellos no querían que se hiciera público, o sea, que vinieras a la Sí, radio a hablar de eso, que hubiera un libro, así es que son muchas señales. El primer propósito de tenerlo presente con tus hijos está súper cumplido. Hoy estás también, creo que madurando ese proceso. sí, Eh, Me platicaba Ale antes de que estuviéramos al aire que hay momentos durante el proceso en donde tú sientes que ya estás del otro lado y de repente te regresas un poco, pero vuelves a tomar posición. Hoy estás muy bien parada y seguramente irás aprendiendo cosas en el transcurso de los próximos claro. meses y años, Uno ¿no? nunca deja de aprender. Sí, ¿has tenido alguna especie de manifestación de parte de tu esposo en algún momento en Hijo. este proceso? Uy, Mariano, tocas creo que uno de los puntos más importantes y sensibles de esta historia. Son increíbles, o sea, increíbles la cantidad de manifestaciones que yo he tenido de mi esposo. O sea, me atrevería así aquí contigo asegurarte que para aquellos que han perdido a alguien y tienen la duda de nos verán, nos acompañan, ¿Nos si cuidan? nos cuidan, ¿será cierto? No me cabe, pero la menor duda, o sea, 100% nos ven, 100% nos cuidan, 100% nos acompañan. Las manifestaciones que he tenido de mi esposo son, pero infinitas y Y el claritas. timing, ¿te ha puesto? El timing y las formas. Sí. O sea, Cuéntanos. mira, te voy a contar O sea, esta cómo son. conversación nos debe llevar a una ventana de esperanza para los que nos están escuchando. Es increíble lo que te voy a decir. O sea, después de un tiempo claro, nos tomó tiempo de darnos cuenta, pero rápido lo supimos, porque aparte no sé cómo alguien, o sea, uno que lo vive, lo sientes en el corazón y lo sabes. Y conforme se van repitiendo,
te vas dando cuenta de, claro, es él. Con mis hijos se manifiesta en arcoíris, pero los arcoíris más espectaculares que yo en mi vida había visto, los he visto con mis hijos. Y a mí en sueños, pero unos sueños que, bueno, o sea, una belleza de sueños. En 3D, en Ajá. 4D. Y con corazones. Mira, o sea, ahí fue cuando yo empecé a darme cuenta de estas manifestaciones. Te cuento esto rápidamente, que en el libro lo explico más a fondo. A los pocos días, 15, 20 días de que mi esposo se murió, yo soñé con él, que íbamos en un tren, pero era un tren como casa, imagínate. Y entonces él iba manejando el tren, pero me empezó a hacer un café. Todas las mañanas, cuando estuvimos juntos, él siempre me hacía mi café. No sé, lo vi. Y en ese sueño, él, manejando el tren, imagínate eso, la locura de sueño, me preparaba un café y se volteaba y me decía, toma y que no se te olvide, todos los días yo te voy a preparar tu café, todos los días. Me desperté y fue como de, ajá, sí, cómo no. Todas las mañanas yo me preparo un café de cápsulas y saco del refrigerador el litro de leche y le echo así, un chorrito de leche, sin más. Bueno, tú no te imaginas la cantidad de corazones que yo tengo fotografiados Que se forman, en el café, pero a veces son chiquitos, a veces es grande de toda la circunferencia, a veces son perfectos, a veces son alargados. O sea, los corazones más divinos que yo he visto en la vida, los he visto en el café. 100% es él. 100% es él. Cons, y estoy convencido, seguro, de que él está escuchando, viviendo y apreciando en la dimensión en la que él Sí. se encuentra esta conversación. Hoy, ¿qué tienes por decirle? Mira, creo que bueno, últimamente esta es mi conversación con él y hoy tengo para decirle gracias por todos los años felices que me diste, por todo el amor que nos dejaste a mis hijos y a mí, porque al final de la historia el amor es lo único que salva. El amor de Dios, el amor de la gente que te apoya y el amor propio. Y Él nos dejó, bueno, infestados, atiborrados de amor. Gracias también por acompañarme los primeros años de este duelo de una manera tan cercana, al punto de que yo llegué a pensar, bueno, no importa si te moriste, te siento tan cercano que así podemos seguir nuestra relación, ¿eh? Así me sigo viviendo. Te hablo y me escuchas y me contestas y es una cosa tan impresionante. Hoy me doy cuenta que no, o sea, que no se puede vivir de esa forma tan pegado a Él, pues al final de cuentas Él ya no está en este plano. Entonces, hoy lo que le puedo decir es, tú sigue tu camino donde estés, yo voy a seguir mi camino en esta vida de la forma más luminosa, de la forma con más ilusión que pueda tener. Siempre vamos a estar unidos con el corazón, con ese amor eterno, y que Él puede ya estar tranquilo de que al fin creo que pude salir de esas olas enormes en las que me sentí tantos años. Bueno, el libro está disponible en Amazon. Sí, exclusivamente en Amazon. Alejandra Gómez Trueba. El libro se llama Más de lo que puedo, menos de lo que quisiera, y es, en mi opinión, una gran recomendación con enseñanzas, con un lenguaje tan cercano, tan amoroso, tan cálido, una vivencia absolutamente real que nace desde la necesidad de transmitirle a los hijos el espíritu y el corazón de quien fue su papá, pero al final del día se convierte en una historia que merece ser contada y compartida. Solo en Amazon pueden encontrar. Solo en Amazon. Y también, bueno, tengo en redes sociales. ¿De verdad? Cuéntame cómo te encuentran. Exacto. En Instagram, @más de lo que puedo, _. Vas muy rápido. Perdón. Es que escribo muy lento. En Instagram, @más de lo que puedo, _. Y en Facebook, con el nombre del libro, Más de lo que puedo, menos de lo que quisiera. Más de lo que puedo, _. Eso es en Instagram. Y en Correcto. Facebook, Más de lo que puedo, menos de lo que quisiera. Alejandra, gracias por venir. Al contrario, Mariano, muchas gracias. Tu historia tan linda para todo el público y ayudarnos a crecer. Al contrario, muchas gracias a todos. Gracias a ti, Mariano, por este espacio.